Y justo coincidíamos en que decíamos como trayectoria, pero en realidad, formalmente hablando, pues no es una trayectoria porque no es una cuestión vectorial que tenga dirección, ¿no? Sin embargo, así la conocemos y entonces pues, la voy a seguir llamando igual. La trayectoria es un conjunto de funciones, cada uno en lo individual es una función, es decir, las ecuaciones que estuvimos obteniendo o que obtuvimos la vez pasada, que son estas, serían las funciones y el conjunto de funciones me genera la trayectoria que me establece la delimitación de las zonas de predominio entre dos conjuntos de especies, que serían las especies en este hierro 3, estas, que no puedo sombrear. A ver, vamos a hacer esto más corto. Entre estas especies y el otro conjunto que serían las de hierro sulfato. Ya habíamos explicado en su momento cómo eran las zonas de predominio para ambas, ¿no? Si yo viera el diagrama así frontal, puedo ver dos grandes zonas, que sería arriba del diagrama y abajo del diagrama, más bien arriba de la trayectoria y abajo de la trayectoria, en donde arriba de la trayectoria, ay, perdonen, arriba de la trayectoria me predomina la especies de hierro 3 y por debajo me predominarían las de hierro sulfato, que esto va en función de la concentración. Ya lo habíamos platicado extensamente y yo pregunté que si no había dudas, me dijeron que no. Es decir, si yo aumento el P de sulfatos, la concentración de sulfatos disminuye y si yo no tengo sulfatos, bueno, pues entonces me voy a regresar otra vez. En la casi no hay sulfatos, me predominarían las especies de hierro 3. Comienzo a tener sulfatos, la suficiente cantidad, entonces se incrementará la posibilidad de que yo forme este tipo de complejos. Es decir, se van formando los complejos de estequiometría uno a uno. Y entonces por debajo me predominan ese tipo de especies, ¿no? Entonces, pues así quedaban las zonas de predominio y ya luego nada más era delimitar las diferentes especies en función del pH. Es decir, yo de hierro 3, de las especies que no tienen sulfatos, puedo tener tres especies de acuerdo a las escalas de zonas de predominio, que serían hierro 3 más, hierro OH y hierro OH2, los complejos hidroxilados. Entonces, esas tres especies tienen que ir arriba y están separadas por valores de pH, que son 3 y 3,3. Entonces, en el diagrama ubico 3 y 3,3, que de hecho deben de ser frontera de las funciones, y entonces pongo una línea punteada. ¿Se acuerdan que decíamos? Poníamos una línea punteada, incluso si quieren cambio el color de estas líneas, para identificar que no son funciones, que esas líneas en realidad son unas líneas que me van a delimitar la frontera entre especies nada más, ¿sale? Y las ponía incluso punteadas para diferenciarlas, las ponía de un color diferente y punteadas. Y entonces hacia la izquierda tendré hierro 3, y 3,3 tendré hierro OH, que sería el complejo hidroxilado, y después de 3,3 tendré el complejo con dos hidroxios. Abajo, pues nada más me predomina hierro sulfatos, que es la única especie predominante, ¿no? En el caso del conjunto de especies de hierro sulfato, pues nada más tenía una porque no tenía ni especies protonadas ni hidroxiladas. Y entonces se había quedado de tarea que sacaran estas funciones, ¿no? Que eran en realidad dos funciones nada más, que es el paso del segundo equilibrio generalizado, es decir, una vez, perdonen, una vez ya formado el primer complejo o formado el primer conjunto de especies, a partir de ahí formo el segundo complejo. ¿Por qué sabía que tenía que hacer una segunda trayectoria? Ya lo habíamos explicado, nada más estoy retomando, porque hay dos complejos, ¿no? Hay dos complejos con sulfatos, entonces son dos estequiometrías diferentes, no puedo plantear uno solo equilibrio generalizado que me abarque a los dos. Tengo que plantear el equilibrio generalizado que me forma el complejo de estequiometría 1 a 1
y luego plantear el equilibrio generalizado que me formará el complejo de estequiometría 1A2. Y entonces esos equilibrios ya habíamos planteado que eran sucesivos, formaba el 1-1, y una vez formado el 1-1, me servía de base para formar el 1-2. Por lo tanto, nada más necesito un sulfato. Y de actividad a casa se había quedado que establecieran los intervalos, las constantes de equilibrio, bueno, los intervalos, los equilibrios representativos, las constantes de equilibrio y las funciones correspondientes, ¿no? Y bueno, ahorita me dirán qué obtuvieron. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Josué, ¿tenías duda? Dime. Sí, profesor. Bueno, en la tabla, bueno, en la tabla de funciones, a mí sí me salió el equilibrio, pero tengo duda en cómo se obtiene el 7, el 3 sí, el 3.7 a la menos 2 pH. En esa parte me perdí un poquito. A ver, ¿cuál? ¿Estás de acá? Sí, ¿Pero en cuál? en cómo obtengo la K ¿Pero de cuál? de la de abajo. Es que, bueno, yo me La de confundí cuando hicimos el abajo. ejercicio ¿Cuál es tu y abajo? nada Abajo más. acá, abajo acá, abajo acá. No, en el último intervalo de 3.3 menor a pH, Este. yo sí obtuve ese equilibrio, pero tengo duda en cómo se obtiene la K. Bueno, la constante de Haciendo ley de equilibrio. Hess. Hagan ley de Hess. Ahí hay que hacer la ley de Hess y ocupar los equilibrios necesarios. Yo sí les pediría que ahí ocupen ley de Hess. Yo les puedo decir cómo la saco, pero no las puedo estar sacando en todos los ejercicios que hagamos, porque si no, pues no vamos a acabar nunca. Entonces, hagan ley de Hess. ¿Se acuerdan que ¿cuál fue el secreto que yo les dije? Les dije, tienen estas constantes, traduzcan cada una de esas constantes, ¿qué equilibrio es? O sea, o a qué equilibrio le corresponde. Cada uno de esos valores o cada uno de esos logs de beta, yo lo puedo pasar a constante. Por ejemplo, la beta 1, vamos a pensar en estos primeros complejos. La beta 1 vale 10 a la 11 porque son betas. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Sería hierro más OH, que me da hierro OH. 10 a la 21.7, hierro más 2 OH, porque es beta 2, que me da hierro OH2. ¿Sí? Entonces, hay que traducir las ecuaciones. Yo les podría decir, así, mi experiencia de muchos años en la docencia, que si generalmente se atoran en sacar las constantes, es porque no traducen estas constantes y las están como tratando de ocupar en el momento, pero no las tienen bien traducidas. O no se dan cuenta cuáles son las constantes, ¿no? Entonces, o las ocupan mal. Entonces, yo les recomendaría que las traduzcan y ya traducidas. O sea, no es que sean traducidas, es que para cada constante expresen el equilibrio correspondiente. Ya que lo tengan, entonces es muy fácil voltearlas a ver, porque las van a tener el cuadrito de las constantes y luego abajito en su cuaderno tendrían los equilibrios correspondientes. Cuando ustedes lo necesiten, va a ser muy fácil voltear a ver cuáles requieren. Por ejemplo, aquí yo les decía, esta es hierro más OH que me da hierro OH. Esta sería hierro más 2 OHs. No son parciales, son betas. Y eso es muy importante verlo. Hierro más 2 OH que me da hierro OH2. Vale 10 a la 21.7. Luego esta sería hierro más sulfatos que me da hierro sulfatos. Claro, hay que ponerle las cargas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí el complejo tiene carga 2 más, este complejo tiene carga 1 más, este complejo no tiene carga, este complejo tiene carga menos 2, siguiendo esta nomenclatura, ¿no? En donde la N es el subíndice de la beta, entonces aquí le ponen 2, y aquí sería 3 menos 2 por 2, 3 menos 4, pues me da 1 más, perdón, entonces aquí 1 menos, perdón, 3 menos 4 me da 1 menos, entonces este complejo tiene carga 1 menos, este complejo tiene carga 1 más. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio de esto? Hierro más sulfatos, que me da hierro sulfatos. ¿Cuál sería el equilibrio que corresponde a esta constante? Hierro más 2 sulfatos, que me da hierro sulfato 2 con una carga 1 menos y la constante vale 10 a la 5.4.
Este sería HSO4, como es pKa, es disociación. HSO4, que me da sulfato más protón constante, 10 a la menos 1.8. Entonces, cuando ustedes quieran sacar estas constantes, pues ya planteas el equilibrio y ya nada más tienes que voltear a ver a lo de arriba, ¿no? ¿Qué equilibrios ocupas? Ocupas la constante de formación del complejo de hierro sulfatos, es decir, la beta 1, que valía 10 a la 4, ¿no? Déjenme ver los valores para... Ok, 4, 11 y 21. Entonces, ocupas la constante de formación de este complejo, 10 a la 4. Necesito poner hierro H2. Entonces, ocupo el inverso de la beta del complejo de estequiometría 1, 2, es decir, 10 a la menos 21.7. Entonces, sería 10 a la 4 por 10 a la menos 21.7. Y necesito meter el agua 2 veces. La constante de formación del agua vale 10 a la 14 al cuadrado, porque sería 2 veces, 10 a la 28. Entonces, 10 a la 4, sumamos los exponentes para que ya no esté diciendo la base, ¿no? Sería 4 de este, menos 21.7 más 28. Súmenle. ¿Cuánto te da? Josué. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Cuánto les da? Háganlo, o sea, háganlo. No es cuánto, no es que yo lo repita, es que ustedes lo hagan. Háganlo, pongan la ley de Hess. A quien no le dio, pongan la ley de Hess. Da 10.3. 10.3. Pero tienen que hacerlo. O sea, si no lo hacen, si siguen esperando a que yo se los diga, para ustedes anotar, pues, ni siquiera necesito decírselos, ahí está, ¿no? O sea, ¿para qué lo vuelvo a repetir? Hagan ustedes los equilibrios, pongan los equilibrios. Si ustedes no los ponen, van a seguir con las dudas de no saber de dónde carajo sale. Entonces, tienen que hacerlos. Y eso es arrastrar el lápiz, ¿no? Como siempre digo, tengan un cuaderno y tomen nota. O sea, si no están tomando apuntes y están tomando impresiones de pantalla, pensando que las impresiones de pantalla los van a salvar de todo, va a ser muy complicado porque no saben de dónde salen las cosas. Yo sí les invitaría a que retomen los apuntes a la antigüita, ¿sí? Y que tomen notas y que lo complementen si quieren con las impresiones de pantalla. Es la constante de formación de este complejo 10 a la 4, la constante de disociación del complejo de estequiometría 1 a 2 con hidróxidos 10 a la menos 21.7 y la constante de formación del agua al cuadrado 10 a la 28. Ahí está ya repetido. Pero no vale nada que yo se lo repita 50,000 veces si ustedes no los apuntan. Entonces necesitas escribir los equilibrios, hacer la suma para ver que sí se eliminan. Cuando tú pones este equilibrio, proviene de hierro y sulfatos. Y entonces, te aparece hierro, ¿quieres poner este? Tienes que poner la constante de disociación de este. Hierro H2, que te da hierro más OHs. Ya te desapareció el hierro 3, pero te aparecieron los OHs. ¿Quieres quitar los OHs? Pones agua y entonces ahí te das cuenta de cuánto vale. Pero necesitan hacerlo. ¿Sí? Entonces, arrastren el lápiz, como me dirían a mí cuando era estudiante, ¿no? Hay que arrastrar el lápiz o la pluma, lo que ustedes quieran, para que les pueda dar. Y sí les da, o sea, creo que da 10 a la 10.3 y da este valor, ¿no? ¿Sí? Ya en la función sería el exponencial con su signo, pueden hacer la deducción matemática y los protones se encuentran a la izquierda y entonces será menos, hay 2 protones menos 2 pH. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Okay. Digo, ustedes sí, ¿no? Los que tuvieron dudas, Josué y los que tuvieron dudas con esto. Sí, profesor, gracias. Sí, Julio. ¿Sí? Entonces, arrástrenle. Si no hacen la ley de Hess, el secreto para la ley de Hess no es hacer la ley de Hess. ¿Qué es la ley de Hess? Hacer la suma de equilibrios correspondientes, los que sean, para obtener un equilibrio determinado. ¿Cuál es el secreto para obtener las constantes? Tener los equilibrios. O a menos, digo, pueden no escribirlos si tienen toda la abstracción como para estarse imaginando los equilibrios acá arriba, ¿no? ¿Sí? Si se los imaginan todos y ya los tienen bien dominados esa parte, pues ya no los escriban, o sea, ya no los traduzcan. Pero si no,
pues escríbanlos. Yo se los recomendaría, ¿eh? Yo les diría, escríbanlos, porque si bien es cierto que yo ahorita les dije cuáles son, así nada más viéndolos, pues yo sí los visualizo, pero no es porque mi nivel de abstracción sea muy alto. Piensa en cuánto tiempo tengo haciendo esta parte y pues ya llega un punto en donde uno se lo sabe, ¿no? Es como con la tabla periódica. Seguramente muchos de ustedes, si no es que casi todos, tuvieron un brillante profesor en alguna etapa de su vida que quería que se aprendieran la tabla periódica, al menos una parte de memoria, ¿no? No lo tuvieron ustedes nunca un profesor así, con esa brillante. Ni Sí, siquiera profe. tuve química. No tuviste química, bueno, eso está peor, ¿no? No, en la secundaria no. Y en la prepa fue súper básico. Yo sigo pensando qué hacían en la secundaria, porque yo sí, es que yo no, fíjense, yo tampoco tenía química, yo tenía ciencias naturales, pero ahí estaba implícita la química, la biología y todo. O sea, nos daban como de todo un poco, pero me cae que sí aprendíamos. O sea, yo creo que sí llegué con algunas ideas. No voy a decir, ahí era un super curso, ¿no? Pero bueno, las ideas generales te las daban. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes tuvieron ese brillante profesor, que gracias a Dios creo que yo no lo tuve, que les pedía que se aprendieran la tabla periódica, ¿no? Y ahí estaban como pericos, aprendiéndose lo que antes les llamábamos los grupos A, que eran sobre todo los que les dejaban. Yo decía, pues si les dejaban los grupos A, ¿por qué no dejarle los B? En los B están los metales de transición, ¿no? Son los metales más conocidos. Pero bueno, se las dejaron porque el profesor ya se las sabía. Y entonces para él era como fácil decir, ay, pues apréndanse la tabla periódica, los grupos A, es bien fácil, ¿no? Y todavía les dejaba que se aprendieran nombre del elemento, símbolo del elemento, número Ujú, atómico, y si mal les iba, hasta la masa atómica. ujú. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el profesor? O uno siendo chavito y el profesor. Pues el profesor tiene 20,000 años manejando la tabla periódica. Se la sabe porque la ha repetido tantas veces, con tantos cursos, que ya se la sabe. ¿Cuál era el problema con nosotros? Pues apenas la estábamos viendo, obviamente no nos la sabíamos. Entonces, para el profesor era así como alarmante. ¿Cómo no te la aprendiste? Ah, pues como no me la aprendí, pues son un montón de elementos, ¿no? Es un absurdo. Además, a mí me parece que si hay una actividad que me parece absurda en la educación nacional, dentro de las muchas que hay, es justo que el profesor te deje aprenderte la tabla periódica. O sea, a mí me parece que es la actividad más absurda, porque en la papelería te cuesta como 5 pesos, ¿no? Una tabla periódica baratita. Pues 5 pesos, ya. Pues con 5 pesos ya traes tu tabla periódica. Y actualmente la puedes traer en el celular. Y ya la tienes en el celular. Y es gratis, además. Ya, bueno, es gratis en el celular, pero hay que comprar el celular. Pero si no, en la papelería te cuesta 5 pesos. 5 pesos contra millones de neuronas, 5 pesos. Yo prefiero pagar 5 pesos. Y yo creo que lo que debería ser importante en la secundaria no es que te dejen aprendértela de memoria, deberían de enseñarte a utilizarla. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Yo no les pido que se aprendan de memoria y que tengan aquí en la cabeza todos los equilibrios, ¿no? Y que los visualicen nada más con ver la especie química. Escríbanlos. Para que entonces, que ustedes vean las constantes de equilibrio y que las sepan interpretar. Que sepan, mira, esta constante es esto, es una beta, el equilibrio es este. Esta constante es esta beta, es este otro equilibrio. Tengo pKa, entonces es un equilibrio de disociación. Tengo constante de estabilidad, es una constante de formación parcial o sucesiva. Y que sepan interpretarlos, y que los pongan, para que cuando se necesite hacer la ley de Hess, volteen a verlos. O sea, digas, mira, necesito poner este complejo, lo pongo. Ahora quiero quitar esta especie y poner este otro complejo. Pues me ocupo esta constante y la pongo. Y por eso yo en algún momento, muy al principio del curso, a alguien le dije, yo les sugeriría que ocupen siempre las betas. O se lo dije, no es cierto, no se los dije a ustedes en el curso. Se lo dije a una compañera que me hizo favor de contactarme a través del WhatsApp en horas hábiles, no ayer a las 10 de la noche, preguntándome si todavía era hábil, obvio no.
Entonces, una compañera de estas me contactó en un horario adecuado y me preguntaba, ¿no? Una duda y me ponía sus equilibrios y le decía, yo te recomiendo que ocupes siempre las betas. Pueden pasarlas a sucesivas, pero van a tener más conjuntos de equilibrios. Entonces, si pasan de globales a sucesivos, el conjunto se les va a hacer muy grande y eso sí los puede hacer bolas. Entonces, yo les recomendaría que pongan sus constantes y que volteen a verlas. A ver, ¿qué es esto? Lo bajo. Ahora necesito poner este. Pues bajo este. Ahora necesito la disociación, pues pongo este. Ahora el agua, pues pongo la del agua. El agua nunca le escribo porque sí me lo sé casi de memoria. Bueno, creo que todos. Pero si no, pues pónganlo también, ¿no? ¿Cuántas veces ocupaste el agua? 3. Pues entonces es 10 a la 14 al cubo, porque lo ocupé 3 veces. Y que lo pongan tantas veces como sea necesario. Ya no les voy a preguntar si les explicaron ley de Hess en química analítica básica, porque ya no quiero llevarme más decepciones, pero deberían de habérselas enseñado. Pero es eso, es sumar los equilibrios, como sea. Yo los invitaría, si tienen dudas, ustedes que son expertos en la tesis de Darío, de Filiberto, chequen la tesis de Filiberto y revísenla, ¿no? O sea, ahí vienen algunas leyes de Hess, sobre todo cuando se pasa de globales a sucesivas. Si no les queda claro en la de Filiberto, pasen a la tesis de Darío. En la de Darío, la aplicada, ahí retoman otra vez cómo pasar de globales a sucesivas. Y ahí explican justo la ley de Hess. Échenle un vistazo. Yo en algún momento también les dije, si tienen dudas y quieren una sesión, me avisan. Nada más se ponen de acuerdo y me avisan para un día organizar la sesión. Como no me han avisado, ya supongo que ya no lo quieren. Entonces, hagan la ley de Hess, pero escriban los equilibrios. Es muy importante escribir. Si ustedes no escriben, difícilmente van a obtenerlos. ¿Sí? O sea, si creen que aquí en la cabeza, haciendo las sumas y restas, los van a saber, sí, cuando tengan la experiencia necesaria. Cuando comiencen a hacer varios, y ya tengan la experiencia. Pero en un principio, yo les puedo decir que yo lo hacía igual que ustedes. Yo estuve sentado, bueno, no en el mismo lugar que ustedes, yo sí estuve sentado en las aulas, y lo que hacía era, pues, escribir, y si no le entendía, ponía mis notitas y mis asteriscos, y llegaba a mi casa y lo volvía a hacer, con mis apuntes feos, porque siempre he tenido malos apuntes, pero hacía algunas cosas que yo consideraba que necesitaba repasar para poderlo hacer. Si no, no lo hubiera aprendido, crean. Entonces, sale, equilibrio 2. Ahí está el equilibrio 2. Es sucesivo, este sí es sucesivo. Ya habíamos platicado acerca de las escalas, ¿no? Las últimas 2 escalas son las primeras escalas del segundo equilibrio generalizado, y ya nada más planteaba la tercera escala que veíamos que era un solo complejo predominándome en toda la escala. Y entonces tenía que establecer los intervalos. Veía que nada más eran 2, menor a 1,8 y mayor a 1. Y entonces, no sé, pues, alguien que me diga cómo le quedó. 49. A ver. A ver, viene. Yo la verdad, bueno, lo intenté y no Ajá. sé si me quedó bien, pero se lo puedo proyectar. Sí. Déjate desanclo y anclo tú. Sí, lo importante es justo eso, ¿no? Que lo intenten. Yo no sé si estoy bien o mal, pero lo hice, lo intenté. Eso creo que es muy válido. A ver, no sé si ya se vea. Ya se ve. Ok, Ahí. bueno, le pegué mis apuntes en el Excel porque dije, luego preguntan y como estoy en la compu, luego no se ve, pero... Ok. Bueno, este es el primero. Aquí, bueno, hice las escalas. Acá planteé los intervalos. Ajá. Acá ya está todo con ley de Hess, están las constantes, pero Ok. del primero. Del primero. Ajá, y del segundo, ay, ya sé, espérame tantito. Ándale, ahí está el segundo. Ajá, este es el segundo, y está mi equilibrio representativo, están mis escalas, y de intervalos, no sé si están bien planteados así. Sí, están bien planteados. Y aquí está, bueno, el primer El primero. intervalo con su inconstante, y acá A ver, está ahí el déjalo segundo. tantito, ahí déjalo. ¡Ey! Me regreso. Ahí está el primer equilibrio. Fíjense, lo que hizo su compañera es
el complejo de hierro sulfatos más bisulfato que me llevará al complejo de estequiometría 1,2 y finalmente lo que hace es balancear, ¿no? Y le pone el protón, y miren, está padre, pone el protón con rojo, ¿no? Para identificar si hay protones. Algo que ella establece es, pues vamos a formar al primer complejo. Aquí nada más, si hay un trocito, Anet, Sí. aquí, en este complejo, en este equilibrio. Ajá. ¿Sí? Ay, no veo, no alcanzo a ver cuál es. Este. Voy. Ah, ok. Cambiando Deja- hacia el punto. ¿Qué le A ver, aquí, Perdón. aquí. Ajá. Tú lo pusiste en función del complejo. Pasas al 1,2. Pero fíjate, es una beta. La beta es 5,4. Cuando son betas, son Ajá. constantes de formación globales. Ululet comete un error Ok. Y en realidad no es la beta 1 la que tendrías que ocupar. tan grande Ah, es la Tendrías que beta 2, ocupar ¿no? La beta 2 que te lleva a este complejo. de eso. Ok, entonces tendría que haber ocupado. Misteriosa. Pero entonces la beta 2, ¿Cómo lo hace ella? Ah, profe, hay alguien que está hablando y no escucho. ok, espérame, déjame ver. Yo no veo tú tampoco. Después del 100, Ahí está ya. Ya. Incluso pensé que era tu audio. No es el mío. Ok, ya. Entonces, perdona, No. Está bien. déjame ver todos los dibujos. Ok, la beta 2 Ajá. es este equilibrio para que no lo quitemos. Sería hierro 3 más 2 de sulfato, con carga 2 menos. Voy a escribir así, que me da hierro, sulfato, 2, con carga, ¿no? Esa sería la beta 2. Ese equilibrio que te puse ahí. Ay, no lo vi. Ah, ya lo ¿Ya lo vi. viste? Sí, sí, Está sí. arriba con azul. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta sería la beta 2. Ah, ok. Sí. Con Tenía esto razón. se forma el complejo de estequiometría 1,2. ¿Sale? Con eso Ok. se forma este complejo. Pero me doy cuenta que me aparece hierro 3 y en mi equilibrio yo no tengo hierro 3, sino tengo hierro sulfato. Entonces, déjame poner aquí el valor. Voy a poner nada más el valor del exponencial, ¿sale? Sí. Es 5,4. Lo voy a seguir poniendo en azul. Es 5,4. Ahora me doy cuenta que tengo hierro sulfato en lugar de hierro 3. Ah, entonces ahí justo necesito escribir el equilibrio de hierro sulfato con carga, ¿qué carga tendría? Son 4 menos, no, 3 menos 2, 1 más. Positiva. Que me da hierro 3 más sulfato con carga menos 2. Entonces necesito ahora ocupar este segundo equilibrio. Este segundo equilibrio, la beta vale 4, ¿no? Creo. 4, pero como estoy ocupando el equilibrio de disociación sería menos 4. 4. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Salud. Gracias. Con esto se me va a eliminar el hierro 3. Déjenme ponerlo en rojo. Con eso se me va a eliminar el hierro 3. Y además se me elimina un sulfato. Vean. Ujú. Entonces, ahora sí, lo que me faltaría ya nada más sería agregar el equilibrio de disociación, que está acá abajo, que estoy marcando en rojo. Ok. Pero lo tendría que ocupar. Ah, no, sí, lo ocupas en ese sentido. Perdón. ¿Sí? Para que entonces
te aparezca el bisulfato, te desaparezca el sulfato que te quedaba, aquí te va a desaparecer. Aquí tenías 2, desapareces uno acá, desapareces el otro acá y te aparece el protón. Y entonces el valor que tienes que ocupar efectivamente es 1,8. 1,8 en disociación, ¿no? Sí, Negativo. Ahí está. Escalerita. Entonces sería 5,4 menos 4. 4 menos 1.8. ¿Sí? Sí, y me sale, bueno, ya lo hice y me sale 10 a la menos 0.4. Ok, entonces eso da. Entonces te daría, la función sería menos 0.4 más pH. ¿Sí? Sí. Pásale al otro, que debe de tener el mismo error. Sí. Voy, permítame un momento, déjame escribirlo. Menos pH. Ok, listo. Ah. Ajá, el error es, voy a borrar todas las anotaciones. Sí, ¿sale? sí, sí. Sí, profe. El error es el mismo, porque Ujú. ocupaste la beta 4. Aquí tendrías que ocupar, la beta 2 sería la beta 2 y el inverso de la beta 1. Es decir, Ok. 5,4 menos 4, que te va a dar 1.4, Ok. Ujú. pendiente del pH. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, profe. Ok, ¿qué pasó, David? Es que yo tengo mi duda porque la forma en la que yo resolví el ejercicio me dio un resultado de 4 intervalos. No, no puede ser, ¿cómo crees? Fueron, bueno, es que son 4 intervalos y a la hora de graficar, pues me daba una gráfica similar a la que obtuvimos en el primer equilibrio general, solamente que había 2 puntos en el pH 0 en donde como que una raya, una línea cruzaba con la otra. No, pero a ver. Ya dejé de compartir la pantalla. Gracias, Anet, muchas gracias. No, de nada. A ver, no, David, o sea, eso no puede ser. Y esto ya lo habíamos puesto desde la vez pasada. Ahí está el equilibrio y están las escalas. ¿Cuántos equilibrios? Ujú. Son 3 equilibrios, pero serían 2 No. intervalos por lo A que ver, veo. no, espérame. A ver, ve las escalas. O sea, aquí está el equilibrio y estas son las escalas. ¿Están de acuerdo todos con eso? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú estás de acuerdo, David, con eso? Sí. Ok, ahora, viendo las escalas, ¿cómo saco la cantidad de intervalos? Que alguien me diga cómo saco la cantidad de intervalos. El número de pKs más 1, ¿sí? El número de pKs más 1. Entonces, ¿cuántos pKs tengo en la primera escala? Ninguno. ¿Y en la segunda? 1. ¿Y en la última? Ninguno. Entonces, el total de pKs son 1 nada más. más 1. 2. ¿Y entonces de dónde salieron los 4 intervalos? A la Y, hora y esto que... ya lo habíamos dicho desde la vez pasada, ¿eh? O sea, ven cómo es importante tomar notas, porque si no, la memoria los va a traicionar. O sea, no se van a acordar. Si ustedes tomaran apuntes y dijeran, a ver, ya me dijo que son 2 intervalos, pues son 2 intervalos, ya. Y entonces ya llego a casa y trato de buscar la resolución a 2 intervalos. Si no tomé notas, entonces llego desde 0 y ahí Lo es que, alucinar, ¿no? lo que sucede, profesor, es que sí tengo anotado este apunte y aparte hice mi anotación en donde hacían falta 2 intervalos para poder resolver el ejercicio. Pero ¿de dónde hacen falta? ¿Cuántos intervalos Es tienes? que ese pequeño apunte fue el que me metió ruido y la que yo utilicé fue de nuevo la escala de pH de hierro con OH. A ver. ¿Cuántos intervalos hay? No. ¿Cuántos pKs tienes ahí? En la escala de pH con hierro Ahí, OH. en esa proyección. Ya con Ok. escalas, ¿cuántos pKs tienes? 1 nada más. Más 1, ¿cuántos intervalos te da? Serían 2. ¿Cuántos van a ser? 2 nada más. Pues nada más 2. ¿Ya? Sí, ok. Ahí está la respuesta. Son 2. ¿Sí? O sea, ¿tenías que meter otra escala? No. O sea, que tú la hayas querido meter por alguna cuestión en particular, pues vamos, ahora sí que te diría es cosa tuya, ¿no? Pero no había la necesidad de meterlo. O sea,
Aquí está el equilibrio, aquí están las 3 escalas, son 2 intervalos, ya lo habíamos dicho desde la vez pasada, 2 intervalos. ¿Tú quisiste meter la otra escala? No entiendo por qué, porque la otra escala, la de OHs, es para hierro 3. Aquí está la otra escala. Aquí está. O acá está. Esta escala es para especies de hierro 3. En este equilibrio, ¿tengo hierro 3? No. ¿Hay necesidad de meter esa escala? No. No metan cosas que no son. Nada más porque ustedes creían. O sea, ocupen lo que es necesario, nada más. ¿Qué es necesario? La escala de esta especie. Pues pongo esa especie. La escala de esta otra. Pues pongo esa otra. Y la escala de esta última. Pues pongo esa última. Y de hecho yo lo dije. En particular, las 2 escalas finales del primer equilibrio generalizado son las 2 primeras del segundo equilibrio. Entonces, estas 2, sería esta es la última del anterior y esta es la penúltima. Entonces yo dije, las 2 últimas del primero son las 2 primeras del segundo. Y luego ocupo esta. ¿Ya? ¿Cuántos equilibrios tengo? Pues nada más voy a tener 2. O sea, no hay forma de sacar 4. Si tú metiste el otro equilibrio porque tú quisiste meter la otra escala, está bien, la metiste. Está mal que la hayas metido. ¿Sí? O sea, lo que quiero que te des cuenta es que me puedes dar los argumentos que tú quieras, pero estás mal. O sea, al final del día está mal que la hayas metido porque ni en el equilibrio. O sea, en el equilibrio no te piden a esa especie y no hay forma de meter la escala de hierro 3 ahí porque no hay esas especies. Son hierro sulfato, sulfato y hierro sulfato 2. Y entonces, de acuerdo a lo que ya vimos con su compañera, que está bien, o sea, lo que yo les digo, no está mal equivocarse. Lo que está mal es no intentarlo, ¿no? Entonces, puedes tenerlo mal, pero lo intentaste y entonces podemos detectar los errores para que veamos, ¿qué ya no debo de hacer? Este es el equilibrio, la constante es 10 a la menos 0.4, como ya lo vimos, ya hicimos incluso la ley de Hess, y la función es esta. La segunda función sería esta, o sea, el segundo equilibrio, con esta constante y con esta función. La segunda ecuación es independiente del pH. Como vimos, no hay protones, nada más hay que ocupar la beta 2 y el inverso de la beta 1, ¿no? La beta 2 del complejo con sulfatos, que vale 10 a la 5.4, y el inverso de la beta 1, que vale 10 a la menos 4. 5,4 menos 4 me da 1.4, y aquí era 5,4 menos 4 menos 1.8. ¿Sí? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Te dio lo mismo? Está bien. ¿Y no es lo mismo? No. ¿No es lo mismo? Tú restaste la beta 2 menos la beta 1 y no es lo mismo ocupar el equilibrio de beta 2 y el inverso de la beta 1. Pues entonces... A ver, yo no les pido que hagan exactamente lo mismo que yo. O sea, yo les dije, hagan la ley de Hess, ocupen los equilibrios que ustedes quieran, ¿no? Si tienen la capacidad de visualización de los equilibrios sucesivos y parciales, ocúpenlos. O sea, me da exactamente lo mismo. Tú me estás diciendo, es que yo lo hice diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ocupaste la beta 2 y ocupaste menos la beta 1. Lo único que hiciste fue en un solo paso hacer lo que yo hice en 2 poniéndolo escrito. ¿Pero no hiciste lo mismo? Pues entonces, ¿cuál es la duda? O sea, si esto... O sea, tienes un resultado diferente. Entonces, ¿por qué dices que no te salió como a mí? Sí. A ver. Daniel, tienes que ser más amplio de mentalidad, ¿sale? O sea, si tú no haces los pasos 1, 2, 3, 4 y llegas al resultado, entonces estás mal.
Es parte de cómo nos formaron educativamente, a lo mejor en la primaria y la secundaria, que tienes que seguir los pasos 1, 2, 3, 4, y si no haces el 1, 2, 3, 4, estuviste mal. Tú puedes haber hecho el 1, el 3 y el 4 y ya obtienes el resultado. ¿Sí? Lo que yo te estoy diciendo es, hiciste exactamente lo mismo que yo, nada más que un paso lo abreviaste. Pero a ver, no es lo mismo ocupar la beta 2, es pregunta para todos, no es lo mismo ocupar la beta 2 menos la beta 1 a poner el equilibrio de formación de la beta 2 y el equilibrio de disociación de la beta 1, ¿no es exactamente lo mismo? Sí. Y si llegas al mismo resultado, ¿no estás obteniendo exactamente lo mismo? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿dónde está la disyuntiva? Pues no debería de haberla, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, la única diferencia entre lo que tú hiciste y lo que yo hice es que yo hice con tu compañera y lo hice para que lo viera. Es, nosotros explicitamos los dos equilibrios. Tú lo hiciste en uno solo. ¿Sale? Pero estás haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, es como si yo quisiera subir la escalera y subo de escalón en escalón. ¿Han subido la escalera de escalón en escalón? Muchas veces. ¿Y alguna vez en la vida han visto que alguien da brincos y sube de 2 en 2? Sí. ¿Ok? Los ¿En el mismo gaseros. lugar? ¿Cómo? Yo subo, vamos a pensar que estoy en el suburbano y voy subiendo de escalón en escalón. Voy a llegar al piso donde está, de la placita que hay en todos los suburbanos. Voy a llegar a ese lugar. Y luego viene alguien y sube de 2 en 2 la escalera. Va dando brincos y va brincando los escalones de 2 en 2. ¿Han visto, yo creo que alguna vez alguien que lleva mucha prisa y sube la escalera así? Sí. ¿Va a llegar al mismo punto donde yo llegué? Sí. Sí. ¿Estuvo mal como subió él la escalera? No. ¿Estuvo mal como lo hice yo porque lo hice escalón por escalón, uno por uno? Tampoco. No. No. O sea, son dos procedimientos diferentes para llegar al mismo lado, recorriendo la misma distancia. Hicimos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo podría ir con él y decirle, oye, tú estás mal porque lo hiciste de 2 en 2. ¿No? O sea, qué padre lo hiciste de 2 en 2. Padre por ti. Si puedes brincar de 3 en 3 porque tienes esa capacidad de hacerlo, pues hazlo. Pero ¿en dónde está mal? ¿En dónde podríamos criticar a la persona por haberlo hecho así? Pues en ningún lado. O sea, sería absurdo que yo le dijera, ay, ¿por qué subiste de 2 en 2 escalones? O sea, qué mal que lo hayas hecho. Estás mal. Estás reprobado por haberlo hecho así. No, pues qué padre, subiste de 2 en 2 y ya llegaste, ¿no? Yo subí de 1 en 1 y también llegué. A lo mejor me tardé más. ¿Por qué? Porque mi capacidad para dar brincos o de 2 en 2 o de 3 en 3, no tengo esa habilidad de dar brincos en esa parte. Pero voy a llegar al mismo punto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la disyuntiva de... Pues se me hacía como rara la pregunta, ¿no? O sea, lo hice así, obtuve el mismo dato ocupando estas constantes. Yo estoy diciendo, es que hiciste lo mismo, nada más que te ahorraste un paso. Sí, pero es que está diferente, ¿no? Hiciste lo mismo ocupando un paso diferente. O sea, nada más te ahorraste un paso. Es como dar un brinco de 2 escalones, ¿ya? Tú tienes esa habilidad, padre por ti. Los que no la tenemos, pues vamos a irnos de 1 en 1, ¿no? Por el momento, para poder encontrar las soluciones. Los que tengan la habilidad de dar brincotes, pues échense los brincotes. Nada más asegúrense de que los resultados estén bien. Si les da el mismo resultado, están bien. O sea, no tienen por qué pensar que lo hicieron mal. Si les hubiera dado aquí en lugar de menos 0.4, 2.2, bueno, sí, algo hiciste mal, ¿no? Pero si te aventaste brincos y llegaste al mismo dato, pues padre por ti, qué padre que lo obtuviste y ya te estás dando cuenta que el resultado está bien, ¿sale? Entonces, vamos a seguirle, porque ya llevamos 1 hora discutiendo lo que ya habíamos visto. Las funciones serían esas. Si yo grafico, o si ustedes grafican, no sé que responda esto, está trabado. Si ustedes grafican, van a obtener eso. Ahí estoy graficando sin poner especies, nada más. Y estoy graficando con colores diferentes.
¿sale? Yo les decía, háganlo. De hecho, generalmente Excel les da la ventaja de que pueda graficar con colores diferentes cada una de las funciones, ¿sí? Entonces, la función en azul o la trayectoria en azul es el primer equilibrio generalizado. Y las funciones en naranja, que me dan la trayectoria en naranja, es el segundo equilibrio generalizado. Aquí se puede ver, por ejemplo, alguien me mostraba que se unían acá. Es una cuestión de a lo mejor cómo pidieron el gráfico en Excel. ¿Cómo se llama? No fue gráfico de dispersión, sino de líneas. Luego me quedé pensando, ¿sí? Para la compañera que me preguntó la duda, de que aquí de repente se unían y me decía, oiga, esa función va, no, y se me hace que es por el tipo de gráfico. Pídanle el gráfico de dispersión o XY, creo que se llama en inglés, le ponen scalar XY. Entonces, me va a dar así. Y voy a tener las dos trayectorias. Yo me puedo dar cuenta, o bueno, espero que se den cuenta, que tengo un comportamiento en una parte del diagrama y luego hay otra parte donde el comportamiento se invierte. Si ustedes ven, voy a poner un cuadro, nada más que, espérenme, va a ser un cuadro así para que me permita, no, acá abajo, para que me permita ver. Y vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con rojo, ay, torpe. Oh, aquí sin relleno, y acá es el contorno, ¿no? Aquí. Si ustedes observan el diagrama desde el principio hasta aquí, la función azul o la trayectoria azul va por encima de la naranja. ¿Sí? ¿Sí lo observan? Sí, profe. Hasta donde se cruzan. Después del punto de cruce, es decir, de aquí en adelante, lo voy a poner en otro colorcito. ¿Les parece bien si lo ponemos ahí en morado? Si yo estoy en el recuadro rojo, los voy a separar ligeramente. Veo que estoy antes en una zona en donde la trayectoria azul va por arriba de la naranja. Y donde está el recuadro morado, me doy cuenta que la trayectoria naranja ahora se pasó arriba del azul, es decir, las funciones se cruzan. De hecho, creo que es muy claro ver que aquí tengo un punto de cruce. ¿Sí? Lo observan todos, que las funciones se cruzan y se invierten. Hay una inversión de las trayectorias. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Me voy a ir a las zonas. Entonces yo puedo distinguir dos grandes zonas. ¿Sale? Déjenme quitar estos cuadritos. Que no. Sí. Tengo dos grandes zonas. Una zona que aquí sombreé en gris y otra zona que está sombreada en amarillo. ¿Sale? Entonces, antes del punto de cruce y después del punto de cruce. O puedo verlas al revés, ¿eh? O sea, no importa si ven la 1 a la derecha y la 2 a la izquierda. Nada más es un numeral. Si yo pusiera especies, con respecto a la trayectoria azul, ya las habíamos puesto. Era arriba las especies de hierro, en medio el complejo 1 a 1. Luego, si graficara el segundo y pusiera las especies, es decir, si pusiera a estas especies, me daría cuenta que arriba van a predominar estas, ¿sí? Déjenme hacer esto por acá, estas, y por debajo predominarían las especies con 2 sulfatos, siguiendo la misma lógica con la que asignamos especies. ¿Por qué? Porque arriba tengo a las especies que menos sulfato tienen. Otra vez, arriba el P de sulfato es más pequeño. Quiere decir que la concentración, más grande, perdón. Por lo tanto, la concentración es más pequeña. Más pequeña. Si yo bajo en el P de sulfatos, incremento la concentración de sulfatos y entonces favorezco
que el hierro se ligue con más sulfatos. Ah, entonces voy a tener abajo a las especies con 2, ¿no? Entonces, Ujú. abajo tendría las especies con 2. Asignar esas especies está sencillo, porque si me voy a las escalas, arriba solamente tengo una especie y abajo solamente tengo una especie. Entonces, es justo lo que estoy haciendo, ¿no? Arriba tengo una especie y abajo tengo otra. Ay, nada más que ¿sabes qué? Cuando se invirtieron, pues tienes un problema porque vas a tener especies no predominantes. Vean esta zona primero, la zona que está en blanco. Vean que la zona en blanco tiene lógica. Arriba hierro 3, en medio el complejo 1A1, abajo el complejo 1,2, ¿no? Ah, tiene cierta lógica. Si yo me voy a la zona en amarillo, ahorita van a ver por qué la taché, estaría arriba de la naranja, que sería el complejo 1A1. O sea, acá tendría al complejo 1A1, ¿no? Aquí. Y luego tendría, en medio, estaría abajo de la naranja. Ah, pues tendría al complejo 1,2. Y estaría arriba del azul. Ay, tendría el hidróxido. No, espérate, eso no puede ser. Tú no puedes tener a 2 especies diferentes. Si quieren, quito esta especie. Esta las voy a poner por acá. Que estas predominan de este lado. Con respecto a la... Déjenme volverlas a poner. Esta predomina por aquí en 3. Acuérdense que está en 3 y en 3, 3, ¿no? Lo voy a poner en la zona azul. O sea, en la zona blanca, perdón. Ahora, fíjense en la zona en amarillo. Estás arriba de la naranja. Ah, pues me predomina arriba de la naranja hierro sulfatos, ¿no? El complejo de estequiometría 1A1. ¿Sí? Si quieren lo ponemos en verde para que sea el mismo color y la misma especie y no nos confundamos. Así. Entonces, en esta zona amarilla tienes a esta especie, aquí arriba de la naranja. Luego en medio, estás abajo de la naranja. Abajo de la naranja te predomina el complejo 1,2. Estás arriba del azul. Ay, me predomina el complejo hierro H. Y luego acá abajo estás abajo de la azul, hierro sulfato. A diferencia de lo que ocurría acá me predominaba hierro 3, arriba del azul, abajo del azul, hierro sulfatos. Arriba de la naranja, hierro sulfatos. Abajo de la naranja, hierro sulfato 2. O sea, como que iba ordenadito. Hierro, hierro sulfato 2. Acá no. Acá tengo un desastre de especies y además tengo un gran problema. Y es que, bueno, arriba, digo que una especie. Abajo, otra especie que es la misma que me predominaba acá arriba. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, la que me predomina arriba me predomina hasta abajo también. Pero en medio tendría el predominio de especies diferentes. Y eso no puede ser porque justo el modelo de especies predominantes, como su nombre lo dice, se basa en especies predominantes, es decir, que predominan en el espacio. Y el predominio es de una sola especie, no puedo tener 2, a menos de que sea un punto de intersección y tengo el copredominio, considerando que las fracciones molares son iguales, por todas las razones que ya dijimos de los diagramas de distribución de especies. Pero es un punto, no una zona. Entonces, no puedo tener a 2 especies. Y luego no pueden ser completamente diferentes, ¿no? Con sulfatos y con hidróxidos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, primero, ¿sí lo ven todos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Todos, para que después no me digan que no lo vieron. Sí, profe. Sí, profe. Todos lo ven. Nadie profe. tiene dudas. Si tienen dudas, es el momento de sacarlo porque se les va a quedar hacer otro más. Profe, entonces así estaría bien como marcó las áreas de predominio, las de lado amarillo. Sí, así estarían las especies. ¿Sí? Ay, yo no entendí, profe.
¿Ven por O qué? sea, lo estás tomando del cruce, ¿verdad? Del cruce que tenemos en la gráfica. Sí, a ver, voy a distinguir las dos grandes secciones. Voy a tapar esto, ¿sale? Ajá, sí. La primera parte. La primera parte, la trayectoria azul, es la primera que hicimos. Ujú. Si quieren, lo ponemos en especies generalizadas. ¿Sale? Entonces, déjenme borrar estas especies. Y entonces, arriba. ¿Quién me predomina arriba de la primera trayectoria? Hierro 3. Hierro 3. Comita, ¿no? 2 comitas. Ujú. Pongo a las especies de hierro 3 que me predominen. Ahí está. ¿Vale? Le voy a bajar el tamaño. Ahí. Y las voy a poner en azul. Ahí está. Abajo de la línea, la puse en azul porque es la que me predomina con base en esto. Abajo de la línea azul, ¿quién me predomina? Sulfato ferroso. Hierro con un sulfato. Ajá. Ahí está, hierro con un sulfato. ¿Sí? Sí. Lo voy a poner en azul también, para indicar que son de la trayectoria azul. ¿Sale? Y que sean consistentes. ¿Les parece? Sí. Ok, entonces, ahí está. Ahora vámonos a la línea naranja. ¿Quién me predominaría arriba de la línea naranja? El complejo 1-1. Exacto, el complejo 1 a 1. Entonces, aquí le voy a quitar, voy a copiarlo. Y aquí lo voy a poner en naranja, para que lo puedan ver. Y entonces, me predominaría aquí arriba también. Lo voy a poner aquí. Abajo de la línea naranja, ¿quién me predominaría? Complejo 1 a 2. El complejo 1 a 2. Lo voy a poner en naranja, pero lo voy a poner en un tono más subido para que se distinga de ¿no? ¿Sale? Entonces, igual lo voy a poner en azul, pero en un azul un poquito diferente para que se distinga. Sale. Entonces, vamos a analizar la zona antes del cruce. Arriba, hierro 3. En medio, con respecto al azul, hierro sulfato. Con respecto a la naranja, hierro sulfato. ¿Es la misma especie? Sí. Sí. Ah, entonces, esta es la misma que esta, ¿no? Ahí está. Ahí los encima. Y abajo, hierro sulfato 2. Ya está. Hierro 3, hierro sulfato 2. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Ahora vámonos a la otra zona después del cruce. Después del cruce. Déjenme borrar esta. O algo y se mueve todo. Voy a bajar a todas las especies. Los voy a poner por acá abajo. Para ya nada más moverlas en función de lo que vayamos necesitando, ¿no? ¿Sí? Voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Y en lugar de hierro OH voy a poner hierro 3. O especie generalizada. Para no hacernos bolas. Ok. A ver. Me baso en esta. ¿Cuál es la línea que está hasta arriba? La naranja. La naranja. Y la naranja era la segunda. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién predomina arriba de la naranja? El complejo 1-1. Complejo 1 a 2. Complejo hierro. Arriba, 1, arriba. 1. Com- El complejo 1 a 1. Arriba 1. predominan los que tienen menos. Entonces, arriba, hierro sulfato. ¿Vale? Luego, aquí en medio, estoy con respecto a la naranja. ¿Quién predomina abajo de la naranja? El complejo 1-2. Complejo 1 a 2 de El hierro. complejo 1 a 2. Ahí está. Con respecto a la naranja. Lo voy a poner en naranja, como lo hice hace rato. Y en un naranja más intenso. Para que lo distingamos. Ahí está. El complejo 1 a 2. Luego estoy aquí. Con respecto al azul, ¿quién me predomina arriba del azul? Hierro 3. Hierro 3. Ahí está. Y abajo del azul,
El complejo 1, 1. A uno. Ujú. Complejo 1 a 1. Hago el mismo análisis que hice hace rato, era hierro 3 arriba, luego hierro sulfato y luego hierro sulfato 2. O sea, había lógica, ¿no? Y había congruencia en la parte del medio. En medio me predominaba con respecto al azul, hierro sulfato, con respecto a la naranja, hierro sulfato. O sea, la misma especie. Aquí, hierro sulfato. Luego en medio, hierro sulfato 2 y hierro 3. ¿Son la misma especie? No. 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 Ay, chino, es la misma especie. Y entonces... Y abajo hierro sulfato. Entonces vean que tengo como un caos en las especies, ¿no? No tengo ese orden de hierro, hierro 3, hierro sulfato 2. Aquí todo un caso porque tengo hierro sulfato 2 con hierro 3, hierro sulfato otra vez. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa? ¿Hay congruencia de este lado? Voy a borrar esto. ¿Hay congruencia de este lado? No. Aquí había congruencia. Incluso aquí Sí. hasta las especies encimaditas, ¿no? Voy a poner ahí para indicar que es la misma en azul con naranja, ahí se ve. Pero aquí, si ustedes ponen estas dos, pues encimaditas no van, o sea, son dos especies completamente diferentes. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, palomitas, ¿no? Aquí está como que todo bonito y acá está como que todo no tan bonito. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí está el fierro, ¿no? Que es un metal. No, todos son iones metálicos, todas son especies en disolución. Aquí el sistema es homogéneo, todo está disuelto, todo. A ver, acordándose, que ya hasta pena me da. Les iba a decir, a ver, acuérdense de sus escalas cuando vieron complejos. ¿Qué podía llegar a pasar? Pero ya si les digo acuérdense, pues me van a decir que eso a lo mejor no lo vieron en la tesis. Si ustedes... La estabilidad, ¿no? De acuerdo a su dismutación. Exacto, es la estabilidad de acuerdo a la dismutación. ¿Quién lo dijo? Yo, Mauricio. Muy bien, Mauricio. ¿A ti quién te dio la básica? Uy, no me acuerdo. ¿Cómo se llamó? No sé. Enrique Ramos. Ramos, Enrique. Sí. Ah, tú sí lo vieron. Entonces ya hay algo que sí vieron. Muy bien. Entonces, efectivamente, con base en la estabilidad de los complejos, ¿pero la viste el semestre pasado? Sí. ¿Mauricio? Sí, profe. Ah, entonces sí lo vieron. Entonces, con base en la estabilidad de los complejos, cuando ustedes ven esto de acá, si se mueven en el eje vertical, tienen una escala de P de sulfatos, ¿sí? Y arriba va subiendo el P de sulfatos. Es una escala de P de partícula nada más que en lo vertical. Y tendrían hierro 3, hierro sulfato 2. Cuando vieron ustedes en la 1, que ya me dijeron que si lo vieron, bueno, si su compañero lo vio, pues yo supongo que todos lo vieron porque llevaron en el mismo grupo. Tenían escalas así, ¿no? De PDL. Cuando tienes esta escala y la transformas a escalas de zonas de predominio, pues te queda ML, luego esta te predomina a la izquierda, ¡ay, es esta misma! Y entonces la ponías aquí, ¿no? Encimada, y esta acá. Vean que si la ponen vertical, o sea, gírenla, ¿sí? Gírenla 90 grados en dirección opuesta a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, o giren la cabeza un poquito, para que yo no la gire. Si ustedes giran esto, les queda M hasta arriba, ML en medio, ML2 abajo, ¿no? Lo mismo que acá, M arriba, ML, o sea, L es sulfato, M es hierro, M, ML, ML2. Ay, me queda igual. Quiere decir que es congruente. Y ahí decían, pues es que el anfolito te predomina, ¿no? Aquí lo tendrían así.
¿Sí? Lo único que hice fue pasar de escalas de predicción de reacciones a escala de zonas de predominio. Me daba, acuérdense que el paso es el donador pasa a la izquierda o a P de partículas bajos y el receptor pasa a la derecha, ¿vale? De acuerdo a la ecuación de Henderson, considerando que va a haber cambios en las concentraciones. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban a tener casos en los que, voy a poner esto acá, ahorita lo ocupo, ¿sí? Llegaban a tener casos en que los pares estaban invertidos. Tenían este par acá y este par acá. Hay varios casos, no son casos raros. Por ejemplo, la escala de zinc con OH, la escala de plata con amoníaco, la escala de cobalto con OH, la escala de hierro con ortofenantrolina, hierro 3 ortofenantrolina. Entonces, hay muchos casos de complejos en donde se muestra este comportamiento. Cuando tú haces esto, este predomina acá, este quedamos que acá, este queda acá, y este quedaba acá, y entonces decías, no, espérate, esto no puede ser. No puedes tener a dos especies predominantes en la misma zona. Vean que es lo mismo que nos está pasando. Fíjense, tómenle un flashazo mental a esto y sería M, ML, M, ML2, ML. Fíjense que acá está igual. ML, M, ML2 y ML, ¿no? No, eso no puede ser. O sea, ya quedamos que no es congruente, no tiene lógica ni nada. Entonces, cuando esto pasaba, se debía justo a lo que su compañero nos dice, ¿no? ¿Sí? Profesor, entonces tendríamos que hacer un reacomodo para que no haya esa bismutación. Exactamente. Mm, mm. Entonces, aquí lo que decías es, lo que ocurre es que, y como ya me dijeron que sí lo vieron, pues ya eso ni lo voy a tocar, ¿no? Entonces, ML lo que va a tener es que dismuta. O sea, aquí la reacción de dismutación de ML, acuérdense que los anfolitos tienen una reacción muy particular que se llaman reacciones de dismutación. Es la reacción del anfolito consigo mismo. Y los productos de la dismutación son siempre un donador con respecto al anfolito y un receptor. Es decir, si este reacciona con este, el producto es este y este, ¿no? Pues ahí en predicción de reacciones. Ujú. Aquí en el primer caso, la reacción de dismutación no es espontánea. Acuérdense que en este sentido, así, no es espontánea. Si la reacción de dismutación no es espontánea, les dijeron, el anfolito predomina. ¿Sí? Ujú. Entonces, reacción de dismutación no espontánea, anfolito predomina. Si la reacción de dismutación es espontánea, como está marcado aquí, ¿sí? Esta reacción es espontánea, entonces lo que les decían es, el anfolito no predomina. Si el anfolito no predomina, entonces te decían, pues táchalo o bórralo o quítalo. Y entonces haz una corrección en la escala, ¿sí? Y lo que tenías que hacer era corregir la escala, ¿sale? Quitando al anfolito. Y entonces, ¿cómo hacen esa corrección para quitar al anfolito? Carla. Profe, yo tenía una duda, es que me confundí. Entonces, cuando es espontánea, ¿es cuando el anfolito sí predomina o no? No. A ver, si la reacción no es... No espontánea. A ver, esta es no espontánea. Esta es no espontánea. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí. O sea, en ese sentido es no espontánea. Si es no espontánea, ¿el anfolito predomina o no predomina? Este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá, es la misma especie. Y esta pasa acá. ¿Esta es la misma especie? ¿Esos dos? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Va a predominar? ¿Tiene una zona de predominio el anfolito? Sí. Existe y predomina, ¿no? Ujú. Pues predomina porque sí puede tener su zona de predominio. Ahora, acá. Si esta reacción es espontánea, esta, ¿qué significa que una reacción sea espontánea?
¿Qué implica que una reacción sea espontánea? Es cuantitativa y que No necesariamente, pero bueno. no va a necesitar algo para iniciar. Algo así. Se entrecortó todo. Pero no necesariamente el que sea espontánea implica que sea cuantitativa, ¿eh? ¿Qué significa que sea espontánea? Así, de su curso de Laboratorio de Ciencias Experimentales 2 y de Química Analítica Básica. Que no necesite energía de otro medio porque se está llevando a cabo correctamente. O sea, si es no espontánea, ¿no se lleva a cabo correctamente? Diría que es directa, ¿no? Es que es directa, ¿qué más? Que sucede como naturalmente, sin añadir energía. Ok, que no necesita energía, ¿qué más? ¿La reacción la provocan los dos ampolitos? ¿Que la qué? ¿La reacción la provocan los dos ampolitos? ¿La De reacción manera doble? general, ¿qué significa que una reacción sea espontánea? Pues que se está llevando a cabo la reacción. Que se lleva a cabo la reacción, sí, pero también una no espontánea se lleva a cabo. Lo que significa que una reacción sea espontánea, significa que se lleva a cabo en la dirección en la que le estoy escribiendo y que se ven favorecidos los productos de la reacción, ¿sí? Acuérdense que por convención les llamamos a las especies que están a la izquierda les llamamos reactivos y a los que están a la derecha les llamamos productos. ¿Vale? Sí. Cuando digo que una reacción es espontánea, es un proceso en el que efectivamente no necesito hacer la implicación de energía ni nada, o sea, yo no necesito hacer nada, ni meterle un catalizador, nada, para que se lleve a cabo. Pero además, formalmente hablando, significa que se va a ver favorecida en el sentido de la reacción como lo estoy escribiendo, es decir, hacia la derecha, hacia los productos. Esto implicará que tengo al equilibrio, voy a tener más productos que reactivos, muchos más. Bueno, probablemente. Hablo de que es cuantitativa cuando la cantidad de los productos es mucho más que la de los reactivos, es decir, que la conversión de la reacción prácticamente ocurre al 100%. No es lo mismo espontáneo que cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo viene de cantidad. Quiere decir que la cantidad de conversión de reactivos a productos casi es el 100%. O sea, es muy, muy grande, 99.99%, cuando menos, ¿sí? Espontáneo quiere decir que se lleva a cabo. Entonces, si la reacción es no espontánea, pues el anfolito podríamos decir, ay, pues no reacciona consigo mismo. O la reacción no se ve favorecida hacia productos. ¿Cuáles serían los productos de la reacción de dismutación? El donador y el receptor, ¿sí? Entonces, si no se ve favorecida la reacción, es decir, el anfolito no le gusta reaccionar consigo mismo, pues el anfolito predomina. Cuando la reacción es espontánea, el anfolito reacciona consigo mismo y entonces pues va a tender a no predominar porque va a tender a reaccionar, le gusta reaccionar con él mismo. Y si le gusta reaccionar con él mismo de manera espontánea, pues tiende a no estar presente, tiende a formar al donador y al receptor correspondiente. ¿Sí? ¿Sí ya quedó claro? Y si no predomina, si es espontánea, entonces decimos que el anfolito no predomina. ¿Vale? Y cuando un anfolito no predomina, ¿qué es lo que hacían? Ya alguien lo había dicho, hacen un reacomodo de la escala. ¿Cómo hacen ese reacomodo de la escala? Sí, Fer. Colocamos los equilibrios en los cuales están el anfolito inestable, luego hacemos la IDGs y al final obtenemos una nueva constante y un nuevo equilibrio, y ese ya lo escribimos. Así es, efectivamente. O sea, lo que haces es decir, ok, así viéndolo directamente sobre la escala, lo que dices es, pues va, ¿no? Si el anfolito no predomina, entonces lo voy a quitar. Si lo quitamos, entonces tengo que efectivamente hacer un reacomodo de la escala. Voy a copiar esto y voy a abrir una nueva diapositiva para no enseñarles ya el reacomodo. Y entonces dices, ok, vamos a quitar al anfolito. ¿Qué es lo que hacemos?
De manera rápida, o sea, hay toda una explicación que seguramente les dieron en el curso pasado, en donde justifican la reacción y te dicen, se van a formar los productos de la dismutación. O sea, quienes te van a predominar son los productos de la dismutación. Entonces, lo que dices es, mira, pues vas a tener a este y a este. Entonces, lo que haces es plantear un equilibrio entre esas especies que te quedan, ¿no? Entonces dices, ok, vamos a plantear el equilibrio entre las especies que me quedaron. ¿Sí? Entonces dices, me quedó M y me quedó ML, entonces voy a plantear un equilibrio entre esas dos. Ay, no ecuación. Símbolo. Quería poner una flechita. Ahí está. Entonces, planteo un equilibrio de esta especie que pasa a esta. Puede ser en formación o disociación, no sé cómo trabajaban ustedes, pero da lo mismo. Sí, digo, porque luego es que yo lo hice diferente. No. Formación es equivalente a disociación para poner en la escala. Si trabajaron formación, le sacan logaritmo a la constante. Si trabajaron disociación, le sacan menos logaritmo a la constante, ¿no? Pero es igual. Entonces, ¿qué es lo que dices? Pues me quedó M y me quedó ML2. Planteo un nuevo equilibrio entre ellos. Y aquí me doy cuenta que para plantear el equilibrio le tengo que poner dos L's, ¿no? ¿Sí? Como bien nos dijo su compañera hace unos instantes, planteo el nuevo equilibrio y lo que hago es busco la constante correspondiente. En este caso estoy trabajando formación y entonces saco el logaritmo de K, ¿sí? O sea, aquí lo que hago es esto, ya que saqué a la constante, entonces ahora lo que hago es saco el logaritmo de K y eso es lo que pongo en la escala y entonces hago un rearreglo de la escala, ¿no? ¿Sí? O sea, ya estas especies las quitamos, al anfolito ya no lo vamos a poner, ya no voy a poner el PKC2 ni el PKC1, voy a poner el nuevo logaritmo de K, o si lo trabajaron en disociación, el nuevo PK, ¿sí? Le voy a quitar aquí la C y el 1, ¿sí? PK o C es exactamente lo mismo, acuérdense. ¿Sí? Esto, PK, voy a poner igual, si no. Es igual al logaritmo de K, ¿sí? En términos numéricos, aunque no tengan el mismo significado. Y entonces dices, pues me va a quedar ML2 y M. Y entonces reviso la escala. Si tuviera más anfolitos, bueno, voy revisando la escala y ya digo, pues este predomina acá y este predomina acá abajo, este predomina a la izquierda, y entonces ya me queda una escala de zonas de predominio quitando a las especies no predominantes, ¿no? ¿Sí? Eso hace. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, así como nos lo dijo su compañera, efectivamente, gracias, Fer, así se hace, ¿sí? Entonces, justo esto es lo que hacemos. Si no se los explicaron, les dijeron, suma esto más esto, lo divides entre 2 y ya pones el valor. No siempre es eso, ¿vale? Entonces, nada como una observación. Si les llegaron a decir que se sumaban los dos PKs y se dividía entre 2, sí, pero no siempre ocurre eso. A veces hay 3, a veces entre 4. Entonces hay que ser cuidadosos con ese algoritmo que luego les maneja. Y entonces, pues ya que lo tengo, aquí es pues, cómo corregimos, ¿no? Ay, dejen que esto se destrabe, está muy sonsa hoy la máquina. A ver, ahí está lo que hicimos ahorita. ¿Cómo corregimos nosotros en lo particular? Tenemos un caso similar, nada más que en lugar de tenerlo en horizontal, pues es ver la escala en lo vertical, ¿no? Pero el caso es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, corregir. A ver, ahora yo les diría, ¿cuál es el anfolito? Si lo ven así, desde el punto de vista de escalas, ¿cuál es el anfolito? El complejo. El complejo 1 a 1. Exacto, el complejo 1 a 1. Excelente, es el complejo 1 a 1. Ese es el anfolito. Y entonces, a ese complejo de estequiometría 1 a 1, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a quitar.
¿no? Aquí lo puedo ver, pues quito a este. Pues vamos a quitarlo de acá y vamos a quitarlo de acá. ¿Quiénes te quedaron? El complejo. El complejo 1, 1, 2. hierro 3. Y hierro 3. Quedaron 2 especies. Igual que lo que acabo de explicar ahorita que hacían ustedes con escalas. Para que vean que es lo mismo de la analítica básica, ¿no? Por eso les decía yo desde el principio del curso, es muy importante analítica básica, porque es lo mismo, nada más dándole ciertos enfoques. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues plantear un equilibrio de esta especie que pasa a esta, ¿vale? Entonces, lo que hacemos típicamente es, a ver, tú tenías tu trayectoria de tu equilibrio 1 a 1 y tenías tu trayectoria de tu equilibrio 1 a 2. Cada una de esas trayectorias tiene un equilibrio generalizado. Suma los equilibrios generalizados. Vean, este es el primer equilibrio generalizado, este que está acá arriba. Híjole, no los puedo sombrear porque está como imagen. Pero este que está arriba es el primer equilibrio generalizado. Y el que está abajo es el segundo equilibrio generalizado. Son las dos trayectorias que se cruzan. Entonces, lo que hacemos es sumar los equilibrios. Con eso se va a eliminar el anfolito y me va a quedar el nuevo equilibrio generalizado, que sería hierro 3 para pasar a formar hierro sulfato 2, que es justo lo que dijimos, hierro 3 para formar hierro sulfato 2 y balanceo, ¿no? Entonces ya nada más le pongo ahí, perdón, le pongo los sulfatos que sean necesarios, en este caso 2, y de la suma de los equilibrios me resulta 2. Entonces aquí en verde les marco el equilibrio generalizado que es el que vamos a utilizar. Ya les di la justificación de por qué no. ¿Por qué? Pues porque en ese espacio el anfolito no predomina. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? No, profesor, pero ¿nos puede dar 5 minutitos tantito para anotarlo? Bueno, tal vez menos, 3. Sí, ahí está. Ahí lo pongo. Y de hecho voy a hacer ahorita un paréntesis justo para discutir lo que ustedes lo que me preguntaban antier o anteantier, ¿no? Para que lo discutamos y ya les sigo. Profe, en este caso se divide entre 2 porque el número de partículas intercambiadas es 2, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero efectivamente voy a tener que dividir entre 2. De hecho, ustedes lo hacían, ¿no? Me voy a regresar tantito. Y es algo que no les puse. El valor que ponen aquí, en realidad es un medio del pK o un medio del logaritmo, ¿no? Tienen que dividir entre 2 porque la escala es de un PDL, entonces dividen el valor de la constante entre 2 y ponen un medio de pK o un medio de log. Por eso es que les dicen, suma los dos pKCs y divídelos entre 2. No siempre es eso correcto, pero es una forma rápida, siempre cuando intercambia una partícula y una partícula. Si intercambian más de una, ya ese algoritmo ya no es válido. Pero sí, efectivamente, vamos a tener que dividir las funciones entre 2. Entonces, por ejemplo, si hubieran 4 ligandos, se dividiría entre 4, ¿no? Efectivamente. Ok, gracias. Sí. ¿Por qué? Porque tu escala es de un P de sulfatos. Así es. Muy bien. Entonces, dependiendo del número de ligandos, es donde cómo se va a dividir. Así es. Vean. Bueno, ya no quiero regresarme porque si no nos va a dar tiempo de copiar. Pero lo puedo ver aquí. Vean, para el primer equilibrio generalizado, ¿cuántos sulfatos tenemos? Aquí está el primero. 2. 1. 1. Entonces no dividíamos, decíamos, P de sulfatos es igual a esto. En el segundo equilibrio generalizado, ¿cuántos sulfatos hay? 2. No, hombre. A ver. ¿En este cuántos hay? No. 1. ¿Uno también? 1. O sea, hay 1 también. La función es P de sulfatos es igual a directo, ¿no? Ajá, 1. Pero ahora cuando hagamos esta, nos vamos a dar cuenta que hay 2 sulfatos. Ahí lo estoy marcando en gris. ¿Cuántos sulfatos? 2. Pero tu escala es de un P de sulfatos. Entonces vas a tener que dividir la función entre 2, como bien nos adelantaba su compañero, ¿no? Carlos, sí fuiste, ¿verdad, Carlos? O te estoy cambiando el nombre. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Pues como bien nos decía Carlos, habrá que dividir entre 2. O sea, o vamos a tener que dividir entre 2. Efectivamente.
Me dicen cuando ya hayan terminado de copiar. Entonces sumas los equilibrios para quitar el anfolito porque no predomina. Así es, sumamos los equilibrios generalizados de las trayectorias que se cruzan. ¿Sí? Ok. Y si dice que se divide, entonces no quedaría nada más un sulfato o así queda como tal ya, lo que está en verde. No, no, no. Lo que vamos a dividir entre dos es la función. Ah, ok, ok. No, no el equilibrio. El equilibrio no lo dividimos. Si yo divido el equilibrio, fíjense, sean cuidadosos en esas notas. Si yo divido el equilibrio entre dos, pues aquí me quedaría un medio de hierro más uno de sulfatos más un medio de hierro sulfatos. Puedo escribirlo, sí, pero es una nomenclatura poco usual, ¿no? En realidad lo que voy a dividir entre dos es la función, así como bien nos decía su compañero. O sea, aquí, cuando tú tienes la K, no pones directamente la K, pones un medio de la K porque tienes el intercambio de dos partículas, ¿no? Entonces, divides entre dos la constante de formación o de disociación, depende de cómo lo hayas trabajado. No el equilibrio no se divide entre dos, se divide entre dos la función. Yo les diría, espérense tantito a que lleguemos ahí, para que lo vean, pero con base en lo que su compañero nos adelantaba, él lo preguntó un poco anticipado, está bien, la función hay que dividirla, ¿sí? Basándonos en la misma lógica que hacía con las escalas, ¿sí? Pero el equilibrio no se divide la función, ¿vale? Entonces, voy a avanzarle un poquito más y ya ahorita, en lo que hubiera sido el receso, voy a discutir con ustedes la situación de las clases. ¿Queda claro lo del equilibrio generalizado? ¿Ya tomaron toda la nota que necesitaban? Sí, profe. ¿No necesitan que le regrese a ninguna diapositiva? No. ¿O sí? No. Ok. Entonces, ya tienen este equilibrio generalizado. Ese equilibrio generalizado va a ser el de corrección. Con este voy a corregir. De hecho, yo típicamente a este equilibrio le pongo, pues como va a ser la primera corrección, yo le pongo así, equilibrio de corrección, ¿sí? Para identificar que no es un equilibrio que surge a partir de la información que tengo, sino que surge a partir del procedimiento realizado. Voy a tener que corregir. Es como cuando hacen las escalas, ¿no? Cuando hacen estas escalas, pues tú no dices, ay, voy a corregir, ¿no? Primero pones tus datos de acuerdo a lo que te dieron y luego dices, chin, voy a tener que corregir. Nuevo equilibrio y corrijo, ¿no? Aquí pasa igual. Este equilibrio lo voy a identificar como primer equilibrio de corrección. ¿Sale? Así lo identifico yo. Pueden ustedes ponerle la etiqueta que ustedes quieran. Tercer equilibrio, por ejemplo, hay quien le pone. Es válido. ¿Sale? Pero yo lo voy a poner así. Y entonces, fíjense que ya tengo muchas cosas hechas. Porque la escala de hierro 3 ya la hicimos. Es la primera del primer equilibrio generalizado. La escala de sulfatos también ya la tengo. Y la escala del complejo de hierro con sulfato 2 también ya la tengo. Entonces, todas las escalas ya las tengo. Entonces pongo las tres escalas para este y para este, ¿no? Entonces, esas ya las tengo. Ahora, hay algo que sí es importante destacar. ¿Ese equilibrio es válido desde cero o es válido desde algún punto en particular? Me regresé al diagrama para que lo vieran. Desde el punto de Desde el punto de donde se juntan, ¿no? Desde el punto de intersección, es decir, el equilibrio es válido solamente en la zona amarilla, porque la zona que estaba en blanco, esa estaba bien, esa ahí la dejo. ¿Para qué le hago? ¿Para qué quito el anfolito si aquí el anfolito sí predominaba, no?
Mi problema o la bronca donde ocurre la dismutación del anfolito es aquí, de aquí en adelante, porque las trayectorias se invirtieron. Entonces, pues es válido a partir del punto de intersección. ¿Conocen el punto de intersección? ¿Lo conocen? No. No. Así, ahí a simple vista vale más de 4 y menos de 6, ¿no? Sí. O sea, aquí estoy dándome cuenta que vale como 4 y cacho, muy cerquita de 5 probablemente. Pero exactamente no sé cuánto valga. Pregunta, ¿cómo le hago para conocerlo? Porque ya dijimos, ay, pues no es válido en todo el intervalo, es válido de aquí para adelante, ¿no? Pero de aquí para adelante, pues ¿cuánto vale el aquí? ¿Cuánto vale ese punto? ¿Cómo le hago para conocerlo? ¿Podría ser con las funciones? Exacto, Isabel. ¿Cómo le hago con las funciones? Pues con el último sería, ¿no? El que hicimos de la primera función que fue 10.3 menos 2ph y el siguiente que es 1.4. Exactamente. Lo que hago es que en este punto donde se intersectan, las dos funciones tienen el mismo valor de pH. Y entonces, como por primera vez me lo han dicho, creo que me lo han dicho a la primera muy rápido, es exacto, igualo las funciones, ¿sí? Muy bien, Isabel, me da gusto que lo hayan visto rápido. Igualo las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Pues las que se están cruzando. En la primera trayectoria, es decir, en la trayectoria azul es la 1, 2, tercera ecuación. Vámonos a las ecuaciones y busquen la tercera ecuación de la primera trayectoria. Y entonces, anda por acá, ¿no? ¿Ve? Dejen que se despasme. Ahí está. Ahí está. La tercera. 1, 2, 3, ¿no? ¿Sería esta o esta? 3, 3. Ah, ahí sí necesito verlo bien. Ahorita vemos bien. 1, 2, 3. No, es la cuarta, porque aquí está 1, 2. Aquí en este cachito es de 3 a 3, 3, 3. Y esta es la cuarta. Entonces, es la cuarta ecuación de la primera trayectoria. Y de la segunda sería 1, 2. La segunda ecuación de la segunda trayectoria. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Lo Ahí. podría repetir? Sí. Busca las funciones que se están cruzando para poderlas igualar. 1, 2, 3, 4. De la primera trayectoria es la cuarta ecuación. De la segunda es 1, 2. Es la segunda ecuación. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Entonces, lo que hacemos es buscamos las ecuaciones. Ahí está la cuarta y la segunda. Las igualo. Perdón, Julio, no la alcanzo a ver, o sea, sí veo el cruce, pero la ecuación no la veo. Cada línea es una ecuación. Ajá. Sigue el cursor. La primera línea azul es un conjunto de ecuaciones. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Para la línea naranja, primera ecuación, segunda ecuación. Primera y segunda. Ah, ok, ya la vi. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces, cuarta ecuación, segunda ecuación. Ahí están ya puestas en la diapositiva, por si necesitan anotarlas. Cuarta ecuación y segunda ecuación, ¿no? La primera a considerar, la función a considerar de la primera trayectoria es la cuarta ecuación. La función a considerar de la segunda trayectoria es la segunda ecuación. Son estas. Y entonces, como bien nos decía Isabel, las igualo. 10,3 menos 2pH lo igualo con 1.4. 10,3 menos 2pH es igual a 1.4. Es lo que está sombreado ahí. ¿Cuál es la única incógnita en esa ecuación? El pH. ¿Qué queríamos saber? El pH, justo el pH donde comenzaba el problema, ¿no? Entonces, despejamos el pH. 1,4
Lo despejo, aquí está negativo, entonces lo voy a pasar a la derecha, me quedará 10, 3 menos 1, 4 entre 2. Aquí está. ¿Sí? Ese es el despeje. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Lo determino y es 4.45. Me voy a regresar y ahorita regreso a esta diapositiva. Ya habíamos visto aquí pues, que estaba arriba de 4, abajo de 6, antes de 5, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues debe de andar como en 4 y cacho antes de 5. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 4.45. Tiene lógica, cuando menos es lógico el valor. Y esa parte es muy importante. Porque a veces, por ejemplo, les da 9 y dices, pues 9, como que ve la gráfica y te vas a dar cuenta que 9 no es. ¿Saben en dónde no? Me doy cuenta así como de la parte de carencia de que no lo checaron con el diagrama físico en los extraordinarios. Es bien típico. Por ejemplo, hay 9.2. 9.2 te dio el número, pero en el gráfico estás viendo 4 y cacho. Entonces, como que te faltó dividir. Faltó. Tienen que verificar con el gráfico para que vean que es consistente, ¿no? Que tiene congruencia. Entonces, el valor que me da es de 4.45. ¿Vale? ¿Queda comprendido para todos? ¿Por todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay dudas? ¿Todo clarísimo? Entonces, me da 4.45. Quiere decir que entonces, de 4.45 en adelante, yo voy a ocupar este equilibrio generalizado. Antes de 4.45 no, así no, grandote y pónganlo en sus apuntes. Antes de 4.45 no, porque antes de 4.45 el anfolito sí es estable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, este equilibrio solamente es válido a pHs mayores de 4.45, mayores o iguales a 4.45. Iguales dándole la continuidad con las funciones anteriores. Entonces, ahora sí, planteo el equilibrio generalizado. Si quieren, lo copio. Me lo voy a traer. Nos traemos el equilibrio generalizado. Una razón. ¿Por qué no me deja ponerlo arriba? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Ahí está. Vamos a bajar las escalas. Un poquito. Todo esto así. Y vamos a subir el equilibrio. No me deja subir. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más chico. Entonces, ahí está el equilibrio generalizado. Ahí están las escalas. Y aquí está el valor, ¿no? Va a ser mayor o igual a 4.45, es válido. Yo pongo mis escalas y ubico el valor de 4.45 en ellas. Y entonces me doy cuenta que todo aquello que esté antes de 4.45 no lo voy a tomar en cuenta. Así pónganle otra vez con rojo, con un recuadrito. No se toma en cuenta todo lo que esté antes de 4.45, porque antes de 4.45 este equilibrio no es válido. Este equilibrio es válido solamente de 4.45 hacia arriba. ¿Sí? Valores mayores o iguales a ello. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, viendo las escalas, digo, aquí ya están tachados. Lo que yo hago es tacho al hierro 3, tacho al 3, al hierro OH, al 3,3. Los tacho, porque eso no va a ser válido. Tacho el 1,8 y por lo tanto al bisulfato. Y acá, bueno, pues no tengo más que una especie, entonces a esa escala no le hago nada. Ya está. Después de 4.45 todo va a ser válido. ¿Tengo valores de pKa después de 4.45? Aquí tengo valores de pKa. No. No. ¿Y acá? No. Tampoco. ¿Y acá? No. No. No tengo valores de pKa, entonces ¿cuántos intervalos voy a tener?
¿Solo uno? Exacto, solo uno, porque es el número de pKs más uno. Entonces, como ya no hay valores de pK, solamente voy a tener un intervalo, solo uno, que va a ser de 4.45 en adelante. ¿Sí? Entonces va a ser de 4.45 en adelante. Bueno, y ahorita lo hacemos. ¿Vale? ¿Cuál sería el equilibrio? Pues para hierro 3 me va a predominar hierro H2. Para sulfatos me predomina sulfatos. Y para hierro sulfato. Profesor, está sonando la alerta sísmica. ¿Otra vez? Bueno, vamos a dar unos minutos entonces a que esto pase. Fíjense que la mía no está sonando. Ni la mía. La mía tampoco. La mía tampoco. Pero bueno, no tengo por qué dudarlo. Entonces, si alguien tiene que salir, o algo, háganlo. Si la mía no está sonando, pero si está sonando y necesitan salir, vamos a tomarnos el tiempo para que salgan de su domicilio y puedan regresar. ¿Podrías dejar ¿La diapositiva? Sí. Ahí está. ¿Ya la están viendo? Ya la estoy viendo. Ok. Ah, no, todavía no. ¿No? ¿Ahí? Ahí está. Gracias. Está compartiendo su escritorio, profe, entonces se ve cómo se mueve a lo largo de... Sí. Déjenme. Estaba buscando lo de la alerta sísmica, justamente. Esperen, déjenme dejarles de compartir. A ver. Ahí ya la ven, ¿no? Ya, profe. Ya. Ahí la vemos. Gracias. Y es que estaba buscando lo de la alerta en noticias en vivo o en algo así. Pues tienes que prender a la televisión para ver si estaba temblando y creo que no. Pues es que aquí, al lado de mi casa, hay una torre de alerta sísmica y sonó. ¿Ya, No ya sé si... ¿no? ¿Perdón? ¿Ya se silenció? Sí, pero todos los vecinos sí salieron. Sí, por eso les dije, si La alguien escuela de al necesita lado. salir, adelante, ¿eh? Pues creo que ya paró. Yo, la verdad es que incluso la de ayer tampoco sonó, ¿eh? Aquí en mi celular. Por eso les dije, no tengo por qué dudar de que ahorita haya sonado, porque ayer no sonó. Profesor, ahorita nos podría poner la anterior diapositiva para copiarlo y hacer unas notitas, por favor. ¿La anterior? Ajá. ¿Se está? Sí, sí. ¿Esa? Sí, profe. Pues las dos. Todavía no termino. Bueno, les dejo esa, que es la primera, y ahorita les pongo la segunda, ¿no? Pues sí, acabo de poner las noticias, pero tampoco dice nada. No, yo tampoco encuentro nada. No, ¿verdad? Tal vez fue un simulacro para su zona. Puede ser o una falsa alarma, digo, la verdad es que no lo sé. Sí, yo creo que fue simulacro, porque incluso hay una escuela acá al lado. Sí. Sí, porque no encuentro nada. O sea, ya tengo ahorita noticias aquí en vivo y... Y
Pues no se movió acá. Digo que tampoco estoy en una zona donde sea paramétrica, ¿no? Bueno, ya voy a quitar las noticias. ¿Les paso ya la siguiente? Espérame tanto. Sí, profe. ¿Esto ya lo vieron? Ya. Entonces pasamos a la siguiente, que sería esto. Y como yo les decía, es quitar todo lo que esté antes de ese punto de cruce. Comienzo por quitar los PKs. O sea, quito 3 y entonces, la especie que está antes de 3. 3, 3, la especie que está antes de 3, 3. 1, 8, la especie que está antes de 1, 8. El 445 para ubicar dónde está el 445 y que pudieran ver todo lo que esté antes, ¿no? No porque sea un PK, sino nada más como un identificador de pH. Y los PKs están en azul, entonces busco PKs, me doy cuenta que no hay ninguno, entonces tengo un intervalo. ¿Sí? Una duda, en la escala, bueno, en las que son como gráficas, no sé si le puedo poner tantito ahí para explicarle como mi duda. ¿Pero en cuáles gráficas? ¿En estas? No, en las escalas que se trazan, en las otras, donde está el cuadrito amarillo. El cruce. En el diagrama, así, en el ahí. diagrama. Sí, entonces, por así decirlo, donde está la palomita verde, esas ya no se tocan, pero, por ejemplo, las que quitado, las especies son del segundo equilibrio generalizado, o son del primero. Eso es lo que no entiendo. Como no entiendo la pregunta. La zona blanca, Ajá. bien, o sea, es congruente. Entonces, esa zona no la voy a tocar. O sea, si yo tuviera que hacer el diagrama, voy a ocupar, valerme de esto. ¿Sí? Si yo tuviera que hacerlo, lo que yo haría es decir, ok, es válido hasta aquí. Después de ya toda entendí. esta línea la tendría que borrar y esta línea la tendría que borrar. ¿Vale? No, sí, pero ya entendí bien el porqué. O sea, visualmente ya entendí el porqué del 4.45. Ok. Sí, perdón, ¿eh? No está bien. Finalmente no entendí, pero bueno, lo que haría es decir, antes de 445 o del punto de cruce, el diagrama está bien. Después de ese punto, pues tengo que borrar todo porque está mal. O sea, esta línea tendría que borrarla, esta línea. Esa era como mi duda, pero más que nada necesitaba como que verlo. También tendría que borrarla. Entonces, a la hora de poner el diagrama, me aparecería hasta aquí y la nueva función la tendría que graficar. Ok. Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, escribamos el equilibrio. A ver, vamos a escribirlo juntos. El equilibrio sería, vamos a poner aquí, voy a poner una letra nada más para indicar que se les pase la graficación. Y sería hierro H2, una especie de hierro 3. Después de 445 me predomina hierro OH2. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, mi intervalo es de 445 en adelante y la especie que voy a poner es hierro OH2. Hierro OH2. Una carga, uno más. Más 2 de sulfato. Y la especie que me predomina es el ion sulfato. Entonces sería más 2 de sulfato. ¿Sí? Para darme ahí está. ¿Qué me daría? El complejo de hierro con 2 sulfatos. Entonces me va a dar el complejo de hierro con 2 sulfatos. ¿Sí? Entonces aquí sería SO. La carga es menos.
Tengo que balancear el equilibrio. Entonces hay que balancearlo. ¿Con qué lo balancean? 2 moléculas En de agua. agua. 2 moléculas de agua, porque hay 2 OH. Entonces sería 2 moléculas de agua. 2 de H2O. Luego, ¿qué más le necesitan poner? Dos hidrógenos. Protón. 2 protones, perdón. 2 protones, ¿no? Entonces, más 2 protones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que es el equilibrio? Sí. Hay que sacar la constante. Voy a ocupar nada más los exponenciales con los signos correspondientes. Tengo que ocupar la constante de formación de este complejo. Entonces, esa constante de formación de ese complejo vale 10 a la 5.4. Positivo porque es formación. Voy a necesitar ocupar la disociación de este complejo. La global. Eso vale 10 a la menos 21.7. ¿Sí? Del sulfato no importa porque tengo sulfatos y voy a tener que ocupar la constante de formación del agua 2 veces. Más 14 por 2, lo voy a poner así. ¿Todos de acuerdo? Sería la formación del 2, la disociación del complejo hidroxilado, la beta 2, la formación de la constante del agua, ¿no? Y entonces, eso les da, ¿cuánto? 11.7. 11.7. Entonces, la constante en realidad vale, para la constante, la constante vale 10 a la 11.7. Ahora vámonos con la función. La función, ¿cuánto valdría? Pues ahí es donde me fijo. P de sulfatos. Pero ¿cuántos sulfatos tienes? 2. Entonces sería 2 veces. Y eso es muy, muy, muy importante porque cuando lleguemos a precipitación lo vamos a ocupar otra vez. 2 veces el P de sulfatos, ¿sí? Es igual ¿a cuánto? A 11.7 más o menos el pH. Menos 2 pH. Menos 2 pH. Menos 2 Menos 2 pH. Oye, pero te quedó 2 veces el P de sulfatos porque se intercambian 2 sulfatos. Y tu eje es solamente de un P de sulfatos. De hecho, si tú buscas las otras funciones graficadas, vámonos a las otras funciones. Nada más que se desatonte esto. Ahí está. Aquí tenías una vez P de sulfatos y bueno, para la primera trayectoria también, ¿no? Entonces, ahora no puedes tener 2 veces el P de sulfatos porque en realidad, ¿cómo vas a graficar? O sea, tu eje es una vez el P de sulfatos. Pues no importa. Lo que haces es justo lo que nos adelantaba Carlos. Dividimos la función entre 2. Entonces, en lugar de ser 2 veces el P de sulfatos, tendré una vez el P de sulfatos. 11.7 entre 2, ¿cuánto les da? 5.85. 5.85. Y en lugar de tener 2 veces el pH, será una vez el pH. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay dudas? Sí, profe, yo tengo una. Desde que planteamos la corrección de la escala por la dismutación de los anfolitos, yo pensé que se debían de, bueno, planteé la ley de Hess y pensé que se debían de sumar las constantes, o sea, 4 más 5.4. Entonces, esto no es correcto. Por eso les dije, no se vayan con el algoritmo de sumo las constantes y divido entre 2. Ok. Si siempre hacen eso, van a caer en un error con mucha frecuencia. Es mejor hacer la ley de Hess y ver entre cuánto tienes que dividir. Bueno, no, pero mi duda aquí es ¿por qué no se hace, vaya, por qué no se saca la constante de esa formación?
Bueno, a ¿Qué final estoy de haciendo? cuentas, entiendo Estoy que es ocupando la por... formación del complejo 1-2, Ujú. que vale 5.4. Eso es lo que el equilibrio me dice. Ah, ok, entonces esta ley de Hess únicamente la planteamos para saber el número de ligandos que vamos a ocupar para establecer esta ecuación. No, no, no. Esa ley de Hess la ocupo para sacar la constante de equilibrio del equilibrio que necesito. Ah, ok. ¿Sí? Ok, sí, creo que sí, ya O entendí. sea, tú tienes un equilibrio. Tú tienes que conocer la constante de equilibrio de ese equilibrio. ¿Cómo la haces? Pues con la ley de Hess correspondiente, ¿no? ¿Sí? Que es lo que ocupo, la constante que requiera. ¿Sí? ¿Qué más? Ok, sí, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Entonces, esta es la función. Ahora, pregunta, ¿esta función con cuál función? ¿Se acuerdan que en todos los casos íbamos checando que fueran continuas? Esa función sustituiría a estas dos líneas, ¿no? ¿Con qué ecuaciones tendría que ser continua? ¿Sí se entiende lo que es continuo? O sea, es que me dé los mismos valores para que las líneas lleven continuidad, que se respete el mayor o igual, menor o igual. En la Con la primera tercera sería de la primera. Complejo, ¿Con cuál es? con el complejo de sulfatos No, 1, no, no, 2. no, no con el complejo. A ver, esta ecuación, esta última, la voy a marcar en verde. ¿Con cuáles deben de ser continuas? Por ahí ya lo dijeron. Nada más con la que... ecuación del intervalo. Exacto, con las ecuaciones de los intervalos que se cruzaron. Esta debe de ser continua con las dos ecuaciones, con esta y con esta, que se cruzaron. ¿Qué valor de pH? 4.45. 4.45. Exacto, en 4.45. Entonces, a ver, evalúen esta ecuación, la primera, esta primera, cuando el pH es 4.45, ¿cuánto es el P de sulfatos? ¿Podrías repetir la pregunta? Porque no le entendía la pregunta, más bien. Hemos verificado que las funciones sean continuas. Sí. Y tienen que ser continuas, o sea, tienen que seguir. Yo les preguntaba, ¿en qué pH y con qué funciones debe de ser continua esta última función que determinamos? Pues debe ser continua con las dos que se cruzaron, porque en el punto de cruce, ahí, hasta ahí el diagrama iba bien. Después de ahí quito las líneas y tengo que trazar esta nueva. Entonces, ¿esta nueva dónde surge? A partir del punto de cruce. Entonces, tiene que ser continua con las dos funciones que se cruzaron. ¿Cuáles son las dos funciones que se cruzaron? Esta y esta. ¿A qué pH? 4.45. Esta función a pH de 4.45, ¿cuánto les da? 1.4. 1.4. La otra no hay que evaluarla porque me da 1.4. Ahora, evalúen esta en 4.45. ¿Cuánto da? 1.4. 1.4. Entonces es genial porque ya me dio continuo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí lo aprecian todos? Sí, profe. Sí. Entonces, aquí están las funciones. Bueno, ahí está la función. Es lo mismo que tengo acá. ¿Ya lo copiaron? Ya. Ok, ¿qué necesito hacer para graficar esta función? Darle dos valores de pH. ¿Qué pH le doy? 4.45. Ya sé que vale 1.4. Denle otro pH. ¿Cuál le darían? 14. 14 para poner todo el intervalo, ¿no? Entonces le damos el valor de 14, que es justo esto. Entonces, en 4.45, aquí le puse 5.85, no sé por qué. 4.45 vale 1.4 y en 14, según esto vale 5.85, 8 menos 8.15. Sí. ¿Sale? Menos 8.15, perdón. No escuché. ¿Por qué es menos 8.15? Pues evalúala. Dale el valor de pH de 14.